Decíamos, Bahía Blanca se encuentra en fase 3, esto fue pedido por la municipalidad y autorizado, ratificado por la provincia, aunque los números no acompañan. No, hay una situación que define la fase y es la cantidad de camas disponibles, que los propios médicos, el propio sistema hospitalario de Bahía Blanca pone en duda, pero la provincia no. Después vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el jefe de gabinete de la provincia diciendo que los números dan para que Bahía Blanca esté en fase 3, pero... Mientras tanto, tenemos que comentar estos números. Insistimos, son extraoficiales porque desde hace algunos días la municipalidad presenta sus datos oficiales a la tarde, cerca de las 3 de la tarde. Por tal motivo, estos son datos extraoficiales, pero damos fe que si no es este número es muy parecido. Récord. Sí, aquí marcamos con un asterisco los dos números que son récord para el COVID en Bahía Blanca. La cantidad de casos positivos en un solo día, 546. Ya ayer nos sorprendíamos de tener más de 200 un lunes, cuando habitualmente los lunes son de muy pocos casos, teniendo en cuenta que los testeos del domingo también son escasos. Claro, hay que tener en cuenta que estos son los testeos que se realizaron ayer y también pueden venir muchos de arrastre del fin de semana. Por eso es que este número es tan alto. Quizás mañana veremos si esta tendencia a seguir subiendo está o si baja un poco la curva. Lo cierto es que es un número que preocupa. Sí, ya con los datos del lunes y martes podemos decir que estamos dentro del promedio semanal prácticamente de Bahía Blanca. Complicado el panorama. Bueno, 243 recuperados, una persona que perdió la vida en las últimas 24 horas y otro récord, decíamos, hay más de 3.200 personas que están en estos momentos cursando la enfermedad. El récord anterior, de hace menos de 2 semanas, era de 3.204 personas. Bueno, hay más personas enfermas, más personas que además tienen la posibilidad de contagiar. Y estos son los casos registrados, porque sabemos que hay muchos más que son asintomáticos, que no están registrados y demás. Estamos en una situación complicada. Más allá de las fases, hay que seguir cuidándose. La fase es una decisión política que hace al funcionamiento de algunos rubros en particular. Lo cierto es que el cuidado hay que seguir teniéndolo siempre. Efectivamente, ayer decíamos, podemos estar en fase 1, 2, 3, 4 o 5, pero si no nos cuidamos, hacemos una fiesta dentro de nuestra casa, invitamos a personas que no son de nuestro ámbito, etcétera, etcétera, bueno, no sirve de nada lo que dispongan las autoridades. Hay una capacidad de autoinfligirse daño por parte del ser humano que realmente llama la atención. Este es el dato lamentable, ¿no? Ya 526 víctimas fatales como consecuencia del coronavirus desde que comenzó la pandemia. Ese es el número que lamentablemente hace ruido porque son 526 familias que no solamente perdieron un familiar, que no lo pudieron despedir. Es una situación muy traumática y muy dolorosa y hay que ponerse en ese lugar al momento de analizar los números, ¿no? Son personas. Efectivamente. Y uno puede decir, bueno, la cantidad de recuperados es importante, la mayoría de los pacientes se recuperan, sí, la mayoría se recuperan, pero hay muchos que no se recuperan. Y ya no es solamente una franja etaria o las personas de riesgo, ya el virus está afectando cada vez más a personas jóvenes, a personas que no tenían enfermedades previas y que sin embargo la pasan muy mal y terminan muriendo en las terapias intensivas. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las personas que integran los grupos de riesgo ya han recibido su dosis de vacuna y por ende cada vez las camas no son ocupadas por esos pacientes que pueden contagiarse pero con sintomatología leve, sino que hoy las camas de los hospitales las están ocupando personas que en principio no eran de los grupos de riesgo y que sin embargo tienen cuadros graves que necesitan internación. Y con respecto al tema de las camas, hay que decir que también se modificó desde el pasado viernes la forma de contabilizar las camas. Ya no se separan en camas COVID y camas no COVID, sino que se analiza el sistema hospitalario en su conjunto. Hasta ayer había, según provincia, cerca de 100 camas de terapia intensiva disponibles en Bahía Blanca. Pero claro, todos los hospitales empezaron a hacer cuentas y no, estaba mal hecho el cálculo. De hecho, en Bahía Blanca hay cerca de 80 camas, a veces 79 y a veces 82, depende de la cantidad que puedan acomodar los hospitales, pero no se puede estirar mucho más que eso. Y hay que hacer siempre la aclaración, hablar de una cama no es hablar del mueble, la cama en sí con el colchón, es hablar de todas las personas, todos los profesionales de la salud que se necesitan para atender a un paciente que ocupa esa cama y que obviamente no alcanza. Más los equipos, los respiradores, el lugar físico que tiene que estar separado del resto, hay muchas condiciones. Por eso no se puede estirar más de 80-81 camas en Bahía Blanca. Este es el cálculo sobre 81 camas, que es el que tiene hoy la provincia de Buenos Aires. De esas 81 camas de terapia intensiva que hay en la ciudad, en todos los hospitales, tanto públicos como privados, el 67% están ocupadas en la mayoría de los casos
por personas con COVID, aunque también hay otras patologías que se encuentran internadas y que requieren terapia intensiva. En el caso de la terapia intermedia, el 61%, y en el caso de cuidados mínimos, 59%. Pero bueno, son distintos tipos de pacientes y lo que recién decíamos, no se puede internar a una persona que requiere terapia intensiva en un sector de cuidados mínimos porque no tiene la atención adecuada. No, por eso hay que estar muy atentos al avance. Esta mañana se hizo, como todos los martes, el informe epidemiológico por parte de la provincia de Buenos Aires, y allí el jefe de gabinete de la provincia explicó el caso de Bahía Blanca, porque es la única localidad que pasó de fase 2 a fase 3. Todo el resto de los cambios son de fase 3 a fase 2 porque se va complicando la situación. O porque lo pide el intendente, como ocurrió en Coronel Suárez, que pidió de la fase 3, que estaba, y además los números le daban para estar en fase 3, dijo, prefiero estar en fase 2 para que no haya circulación en la ciudad, a pesar del daño al comercio, a la economía, y eso ocurrió. Coronel Suárez descendió de fase, mientras Bahía subía. Bianco explicó por qué parámetros Bahía Blanca puede cambiar de fase y estar hoy en fase 3, pero aclaró, vamos a hacer un seguimiento minuto a minuto. Lo escuchamos. Tenemos un solo distrito que se mueve de fase 2 a fase 3. Esto lo hemos trabajado obviamente con nuestras autoridades sanitarias de la región sanitaria que tiene cabecera en Bahía Blanca. Lo hemos trabajado también con el intendente. De acuerdo a los datos que manejamos, están dadas de acuerdo a sus indicadores objetivos que estableció el DNU 287, están dadas las condiciones para pasar a fase 3, justamente el distrito de Bahía Blanca. Esto no quita que estemos monitoreando minuto a minuto la situación de ese distrito, porque es un distrito muy importante, muy populoso de la provincia de Buenos Aires, pero también, como decía antes, como se trata de una cabecera de la región sanitaria, a donde varios distritos de la zona derivan sus pacientes en caso de no contar con camas propias, tenemos un particular análisis y monitoreo permanente de la situación de Bahía Blanca.